Empezamos. ¿Qué hora es? De fundamentos de diseño superior de ingeniería para que podamos aprender y diferenciar el diseño del diseño superior, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Vamos a ver qué es el diseño en ingeniería como tal. Vamos a poder diferenciar necesidad, problema, función, requisito y restricción, ¿ok? Y es importante que sepamos qué es cada una de estas partes de planificación de un proyecto o de diseño de un proyecto. Luego, la importancia de tomar decisiones y evaluar alternativas. Poder integrar aspectos técnicos, humanos y empresariales y finalmente aplicar un proceso de diseño a un problema real, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Les pido completamente su atención para poder aprender esta parte. Sí pueden tomar apuntes, pero no es necesario que utilicen ningún software en la computadora, entonces simplemente su atención y participación, por favor. ¿Ok? Entonces, ¿qué creen que significa realmente diseñar? ¿Cuál creen que es el significado de diseñar? Pueden levantar la manito y me dicen. Si no, desde la lista, bueno, podemos ver, no hay problema. ¿Qué más? Siendo más un paso previo a crear, es decir, perfecto. Ok, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre por diseño? ¿Qué más creen que es diseño? Yo creo que ahí en esa etapa de establecer tus objetivos y a lo que quieres llegar, y de ahí las limitaciones que tienes en todos los aspectos de tiempo. Ya, sí, muy bien, también. ¿Qué más? Yo creo que es representar una idea en un formato adecuado. Ya, excelente, sí. ¿Qué más? Perfecto. Si englobamos todo eso, más o menos podemos entonces estar hablando de qué es la planificación para llevar a cabo un proyecto, ¿ok? Es el primer paso antes de crear un producto, antes de improvisar tal vez como con un producto, ¿no? Entonces, aquí vamos a pensar un poquito. Tenemos tres objetos que los podemos describir con la misma palabra, ¿no ven? Silla, silla, silla. Ok. ¿Quién creen que ha diseñado cada una de estas sillas? ¿Habrá diseñado la misma profesión? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dicen? ¿Qué creen ustedes? Adelante. Yo creo que sí, se ha tenido una profesión que se ha repetido en todas, que puede ser tal vez alguna injerencia mecánico. Ya. Pero puede ser que también se hayan integrado otras áreas, porque en la última silla se ve que es una silla también una electrónica. Ya, excelente. En la última, entonces, puede ser un ingeniero que han actuado, un ingeniero electrónica más que ingeniero, un ingeniero mecánico, capaz, ¿ok? En la del medio. Exacto. Exacto, o incluso un arquitecto, porque los arquitectos también diseñan, ¿no? Y la primera, un pasante, ¿ok? Ya, sí, incluso ustedes si le meten tiempito Solid podrían, ¿no? Cualquiera de las tres, yo pienso. Entonces, cuando diseñamos algo, ¿cómo definimos y qué preguntas nos hacemos? Por ejemplo, yo qué preguntas me haría si me piden las tres sillas. ¿Qué altura tiene que tener?
¿no? Es una pregunta, porque esta, por ejemplo, tiene que ser de una altura regulable. Esta tiene que ser una altura estándar, tal vez, porque estamos viendo que es más diseño que funcionalidad, tal vez es, ¿no? Mientras que esta y esta son más funcionalidad que aspecto. Finalmente, la última, ¿qué altura tendría que tener? ¿Quién nos va a decir esa altura, no? ¿Qué otras preguntas se harían ustedes cuando ven las tres? ¿Para qué se va a usar? Exacto. ¿Para qué se va a usar? ¿Qué otras más? ¿Qué otra pregunta sería? El público objetivo, exactamente. ¿Qué más? Sí, muy bien. El peso es importante. ¿Qué más? El costo, sumamente importante. ¿Qué más? ¿Cómo tiene que ser el respaldo, por ejemplo? Es decir, el espaldar. ¿Cuánto tiene que soportar o de qué forma tiene que ser? ¿Qué más? El material, sumamente importante. ¿Qué más? La ergonomía, claro. Entonces, todas estas preguntas que nos hacemos son diseño. Cuando estamos diseñando, partimos de preguntarnos qué necesita, quién lo va a usar, cómo se va a fabricar, cuánto me va a costar, cuánto tiempo tengo para fabricar, por qué este diseño, etcétera. Eso es el diseño como tal, ¿ok? Hacernos esas diferentes preguntas. Entonces, con un objeto que hemos visto que puede tener diferentes formas, lo mismo pasa con todos los objetos o productos finales. La computadora que están usando, el cuaderno en el que están escribiendo, las laptops, tablets, etcétera, tienen un porqué, ¿ok? Entonces, en base a eso vamos a desglosar qué es diseño, qué es superior y qué es ingeniería para luego englobar en una idea, ¿ok? El diseño podemos decir que es el proceso de planear y crear algo nuevo para resolver un problema, ¿ok? Junta la creatividad con la utilidad. Aquí entra todo el proceso creativo del objeto final que vamos a tener. Un buen diseño no solamente se debería ver bien, ¿no? Sino también que debería funcionar bien y ayudar a las personas en su vida diaria. Hay diferentes tipos de diseño. Está el diseño gráfico, por ejemplo, que es crear imágenes, logos, carteles, que estos sean llamativos, etcétera, ¿no? Para comunicar. Luego tenemos el diseño industrial, que son la mayoría de objetos y productos que usamos, como las sillas que acabamos de ver, como los autos, como los teléfonos, del iPhone 10 al iPhone 17, cuáles han sido los cambios en diseño, etcétera, ¿no? Luego tenemos el diseño de moda, que este es más para ropa, zapatos, accesorios, etcétera. Diseño de interiores, organizar y decorar espacios dentro de casas, oficinas, hacer espacios seguros, hacer espacios cómodos, hacer espacios estéticos, ¿no ve? Y todo lo que se va poniendo incluso de moda, tiene que estar diseño de interiores a la vanguardia. ¿Qué otros diseños conocen? ¿Cuál es el diseño, por ejemplo, que más utilizan en la universidad? Diseño asistido por computadora, ¿no? Es lo que más se está viendo, al menos en nuestra carrera, en mecatrónica. ¿Qué otros diseños conocen? ¿Qué otros diseños se les viene a la mente? ¿Cuenta diseño CAM? Sí, también es parte de diseño. Esa es más manufactura, pero necesita un previo diseño, ¿verdad? ¿Qué más? Diseño de circuitos. Diseño de circuitos, claro. Entonces, vamos a ver que diseño, o sea, es una sola, pero engloba diferentes tipos de diseño. O sea, el diseño CAD con el diseño de moda, por ejemplo, totalmente diferentes, ¿no? Pero son diseño y probablemente tienen la misma estructura de planificación, aunque sean para objetivos diferentes, ¿ok? Entonces, ese es el diseño. Lo siguiente, esto les, en sus evaluaciones diagnósticas, a varios cuando les hablo de diseño, me confunden con el dibujo o el boceto para algún proyecto, ¿ok?
No, el diseño no es dibujo y no es boceto. El diseño es lo que conlleva todo, desde el dibujo y el boceto hasta el objetivo final, hasta el producto final. Todo eso es diseño. ¿Por qué? Porque una vez tenemos el objeto final, igual tenemos que ver si cumple con los requisitos, igual tenemos que evaluar, igual tenemos que validar, y eso sigue siendo parte de diseño, ¿ok? Entonces, no confundamos, diseño y dibujo no son lo mismo. Sí tenemos diseño CAD, por ejemplo, que sí es una parte del diseño, ¿no? Pero solo es una parte, ¿ok? Entonces, no confundamos. Cuando dibujamos, podemos poner en práctica expresión artística y trazos manuales. También podemos dibujar en AutoCAD, podemos dibujar en SolidWorks, o sea, sí es parte de dibujo. Pero ya en diseño como tal, hablamos más de soluciones, de una composición estructurada, es decir, una planificación, pasos a seguir, requisitos, el cumplimiento de esos requisitos, el prototipo final, todo eso, ¿ok? Y finalmente vamos a utilizar herramientas digitales, que puede ser desde SolidWorks, puede ser MATLAB, puede ser diferentes herramientas para resultados, puede ser Excel, puede ser Power BI, puede ser diferentes herramientas que le van a dar peso y composición a ese diseño, ¿ok? Entonces, ya saben lo que es diseño. Ahora, superior. La palabra superior significa algo que está más alto, que supera otra cosa en calidad o cantidad o que tiene cargo de mayor autoridad. ¿Qué significa? Que nosotros estamos haciendo diseño superior. Como les decía, diseño podemos englobar en diseño gráfico, diseño CAD, en diseño de modas, en diseño eléctrico, en diferentes. Diseño superior es agarrar todos los diseños que voy a necesitar en un proyecto, ¿ok? Es agarrar todos esos diseños. Por eso es superior, porque significa que está más arriba, porque ya he diseñado, desglosado, he detallado todo lo que necesito, pero voy a unir todo eso para tener un proyecto final, un diseño superior, ¿ok? Y finalmente, ¿qué es ingeniería? La ingeniería es el arte y la ciencia de usar matemática, física y lógica para resolver problemas, ¿ok? Aquí, por ejemplo, en la Católica tenemos un montón, ¿no? Tenemos todas estas ingenierías, a eso se nos suman también comercial, ingeniería e innovación empresarial, tenemos ingeniería financiera, creo también el EPC. Entonces, tenemos varias ingenierías que uniéndose y haciendo una sinergia pueden ayudarnos a tener un buen diseño. Cuando hablamos de un proyecto, usualmente no se va a requerir de solamente ingenieros de un tipo, ¿no? Sino se va a requerir más. En las imágenes de la silla, por ejemplo, voy a volver ahí. En la imagen de esta silla, por ejemplo, vamos a necesitar un ingeniero mecánico y tal vez un arquitecto, ¿no? O vamos a necesitar un ingeniero industrial, tal vez, ¿no? Porque se van a hacer en cantidad. Acá tal vez vamos a necesitar a un médico, a un fisioterapeuta, a alguien del área de medicina que nos diga cuáles son los requerimientos. Entonces, cuando se lleva a cabo un proyecto, no solamente nos quedamos con una carrera o con un especialista en un área, sino vamos viendo qué otras áreas más necesitamos como ingenieros para que aporten al proyecto, ¿ok? Entonces, en general, ¿qué es diseño superior de ingeniería? Es el proceso sistemático mediante el cual vamos a desarrollar soluciones. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades, resolver problemas, considerar requisitos, restricciones, recursos y criterios de desempeño. Eso es diseño superior de ingeniería. ¿Ok? ¿Cuándo aparece el diseño superior de ingeniería? Cuando convertimos una necesidad en una oportunidad y solución viable, ¿ok?
Tenemos dos formas. Si alguien necesita algo o si alguien ve una oportunidad en algo. Esas son las dos formas de empezar con diseño superior de ingeniería. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos ideas de productos que tal vez nadie está necesitando, pero que podrían facilitar, mejorar, optimizar la vida de las personas, ¿no? O diferentes productos, etcétera. Entonces, no necesariamente siempre parten de una oportunidad, o perdón, de una necesidad. También pueden partir de una oportunidad. Es ahí donde empieza la creatividad. En la necesidad usualmente ya se sabe qué necesito y para qué, ¿no? Cuando pensamos en una oportunidad, ahí sí tenemos que, ya, esto que estoy pensando, le damos un porqué, un para qué, ¿ok? Usualmente, estos son los pasitos de diseño superior de ingeniería. Ciencia, ¿qué sabemos? ¿Ok? Es una ciencia porque nos preguntamos qué sabemos, ¿no? Y aquí es comprender el conocimiento sobre lo que estamos haciendo, ¿ok? Ingeniería, ¿qué podemos hacer? Ahí aplicamos los conocimientos de lo que tenemos para resolver problemas técnicos. Es decir, aquí podemos entrar a decir, a ver, ¿qué podemos hacer? Podemos colocar sensores, podemos colocar actuadores, podemos imprimir tal cosa en 3D, podemos hacer un estudio de sus fortalezas, podemos hacer un estudio de sus debilidades, podemos llevarlo de esta forma al mercado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esa es la ingeniería, la parte más importante, se podría decir, y ahí es donde entramos todos nosotros, ¿no? Luego, la innovación, ¿cuál es la oportunidad que existe? Ya hemos identificado tal vez la necesidad, y si no hay necesidad, ya hemos identificado la oportunidad. Entonces, con eso que tenemos, ¿cómo innovamos? ¿Qué ya hay que tal vez no les está sirviendo? ¿Qué ya hay que tal vez no está cumpliendo con sus objetivos? Y a partir de eso es que vamos a innovar, vamos a ver nuevas alternativas, ¿ok? Luego el diseño, ¿qué solución podemos desarrollar? En ingeniería ya hemos pensado todo lo que podemos hacer. Puedo hacer esto, esto. Ok, ya tengo todas mis ideas. En el diseño voy reduciendo porque ya lo voy compilando. Entonces ya voy pensando, ok, puedo hacer en impresión 3D o puedo, no sé, trabajar en metal, ¿no? Entonces ahí ya voy decidiendo. Diseño es harta decisión. Finalmente, emprendimiento o negocio, ¿no? ¿Cómo genero valor con esto? Vamos a llevar esta solución al mercado, estamos cumpliendo esta solución para un cliente en específico, etcétera, ¿ya? Entonces, esos más o menos son todo lo que incluye el diseño superior de ingeniería, desde ciencia hasta emprendimiento o negocio. Aquí un ejemplo de estas partes que les acabo de decir. Un brazo robótico pierde precisión cuando aumenta la carga. Ese es el problema. ¿Ok? Si hablamos solo de ciencia, podríamos pensar por qué ocurre la pérdida de precisión. Esa es la pregunta si solo hablamos de ciencia, ¿verdad? En ingeniería, ¿qué principios mecánicos, electrónicos y de control intervienen? Ahí ya estamos pensando más hacia el lado ingenieril. En innovación, ¿qué oportunidades de mejora tenemos? En mi solución, ¿cómo puedo mejorar frente a lo que ya hay? ¿Ok? Y diseño, ¿cómo modifico el sistema para reducir el error? Y ahí ya empiezo a diseñar con todo lo que he visto previamente. ¿Ok? ¿Qué información necesitaríamos para poder resolver este problema? ¿Qué información creen ustedes que necesitamos? Les doy un ejemplo, peso. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué información? ¿Qué información necesitamos para resolver este problema? Grados de libertad, ¿ya? ¿Qué más? Los datos técnicos de los trabajadores.
Exacto, datos técnicos. ¿Qué más? Ya, también. ¿Qué más? ¿Qué otros datos más se les ocurre? Propiedades de los materiales, el material en sí del que está hecho, ¿no? ¿Cuál es el peso de la carga y cuál es el peso del brazo también? Todas esas cosas, ¿no? Entonces, todo esto vamos a preguntarnos y vamos a ver en qué lugarcito debería entrar, ¿ok? Y ahí es donde vamos a saber identificar qué es problema y qué es solución. Cuando yo digo necesito diseñar un brazo robótico, no es una necesidad como tal, ¿no? Porque no sé para qué es el brazo robótico. Es una solución que ya he decidido que voy a hacer. Mientras que si yo lo planteo como necesitamos automatizar el movimiento de una pieza de 2 kilogramos entre dos estaciones de trabajo, ahí sí es problema. Porque ahí yo, si bien puedo diseñar un brazo robótico, también puedo diseñar otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este problema, necesitamos automatizar el movimiento de una pieza de 2 kilogramos entre dos estaciones de trabajo. ¿Qué necesito? ¿Cuáles serían, qué información necesitamos? Empiezo con el mismo ejemplo. Necesito el peso. Ya tengo de 2 kilogramos, pero quiero ver hasta qué peso puedo llegar a lograr, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra información necesito? La distancia, excelente. Saber de dónde a dónde tengo que llevar, ¿no? De dónde a dónde están las estaciones. ¿Qué más? ¿A qué velocidad? Excelente. ¿Qué más? El nivel de autonomía. El nivel de autonomía, exacto. ¿Qué más? Si ustedes, imagínense, van donde el cliente y el cliente les dice esto, ¿qué mirarían ustedes en el lugar de trabajo? Ya hemos hablado de distancia, peso, ¿qué más? El tamaño de la pieza. El tamaño de la pieza es importante. ¿Qué más? El tamaño que tenemos para que esté cómodo. Exactamente, el tamaño del espacio donde va a actuar. ¿Qué más? Nos sirve saber qué es la pieza también, ¿no? Para saber si es una pieza delicada, si es una pieza que podemos tener movimientos abruptos, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? El presupuesto y el tiempo. Eso es súper importante, el presupuesto. Muchas veces, y esto les va a pasar en la vida profesional, que les van a pedir cotizaciones de algo y a veces el cliente no sabe cuánto realmente le va a costar y puede que tenga una idea, ¿no? Entonces, a veces saber el límite de lo que puede pagar el cliente a nosotros como profesionales nos ayuda a saber si te lo diseño o no. Si nos pide algo súper sofisticado, que me va a tomar a mí como ingeniero diseñar, no sé, semanas, pero el cliente está dispuesto a pagar 2.000 bolivianos por ese diseño, entonces estamos perdiendo el tiempo, ¿no ves? Y le decimos, no, no va a costar esto, ¿no? Entonces siempre es importante saber si el cliente tiene un presupuesto inicial. Y van a toparse con clientes que les van a decir, no, no tengo, ¿no? Y ya ahí sí no queda de otra que hacer dos costos. El de ingeniería, calcular el costo de ingeniería. Y eso es interesante, porque más o menos haciendo una planificación vamos a saber cuánto tiempo nos va a costar realizar el diseño del proyecto, ¿ok? Y ya teniendo el tiempo, yo calculo en mis horas ingeniero, en mis horas ingeniero junior o en mis horas especialista, porque hay diferentes precios y veo, ok, me va a tomar este tiempo. Entonces le digo, ok, solo la ingeniería, que solo el diseño tiene este costo.
Ya la ejecución va a depender de lo que me salga en el diseño, pero tiene un costo, la ingeniería. Ahora, si es algo más sencillo, algo que me va a tomar realmente un par de horas, ese costo de ingeniería lo puedo incluir en la ejecución del proyecto. ¿Ok? Y directamente ya se le pasa un costo de ejecución. Eso vamos a ver paso a paso, ¿ok? Pero más o menos para que tengan la idea de que siempre es bueno saber si el cliente tiene ya un presupuesto definido. El tiempo igual es importante. ¿En cuánto tiempo quiere que realice la solución? ¿No? En 2 días, a veces, ¿no? A veces hay clientes que no entienden la magnitud de la solución que están queriendo, entonces se les ocurre que en 2 días van a hacer un trabajo que tal vez les va a tomar 2 semanas. Entonces, igual es bueno saber, ok, ¿cuánto tiempo tiene? 2 días. Ya, yo le puedo aconsejar como ingeniero que busquemos una solución que ya haya en el mercado, que vayamos, la compremos y listo. ¿Por qué? Porque su solución no me va a tomar 2 días, ¿no? Entonces siempre hay que ser igual honesto con los clientes, ¿ok? Entonces, súper importante, costo y tiempo. ¿Qué más? Como no sabemos qué es la pieza, podríamos considerar seguridad, ¿no? O sea, en el entorno, en lo que vamos a crear, en la solución que vamos a dar. Y también otra información que podríamos consultar es si es para qué, cuál es la finalidad de esta pieza, ¿no? Como les decía, depende mucho qué es lo que vamos a mover para también saber. Entonces, todo lo que podamos preguntar son requisitos, ¿ok? Todo aquello que necesitamos saber para llevar a cabo el proyecto son requisitos, ¿ya? Lo siguiente, ya tenemos toda esta información que nos han dado. ¿De qué forma harían ustedes esto? Necesitamos automatizar el movimiento de una pieza de 2 kilogramos entre 2 estaciones de trabajo. Láncenme por decir algunas opciones. ¿Cómo harían ustedes? ¿Cuál sería su solución? Cinta transportadora, buenísimo. ¿Qué más? ¿Cómo más? Brazo robótico, súper. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo más solucionaría? Un vehículo no tripulado, sí, puede ser. Entonces, ya tenemos los requisitos, ya lo sabemos y con eso estamos generando soluciones. ¿Qué estamos generando? Alternativas, ¿ok? Lluvia de ideas, alternativas. Estoy poniendo en un listado todo lo que tal vez voy a poder hacer con este problema. Todas las soluciones que probablemente le voy a poder dar. Una vez tenemos todas las alternativas, ahí recién evaluamos, ¿ok? Entonces, aquí sí voy a empezar con los fundamentos del diseño. Ya sabemos qué es diseño superior de ingeniería. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todo clarísimo? Ok. Entonces, pasamos a fundamentos de diseño, ¿ok? Como les decía, todo va a empezar con una necesidad u oportunidad, ¿ya? La necesidad es una condición que requiere ser satisfecha o que requiere ser resuelta, ¿ya? En el caso que acabamos de ver, necesitamos automatizar la manipulación de piezas. Puede ser la necesidad, ¿no? Que automáticamente manipulemos las piezas. Ok, entonces ahí pensamos, ¿cuál es la función? De acuerdo a esta necesidad, ¿cuál es la función? La función es qué debe hacer el producto. En funciones vamos a ver que van a ser un montón, no siempre va a ser solo una, sino pueden ser un montón. Aquí tenemos un ejemplo de función. ¿Qué debe hacer el producto? Debe sujetar una pieza. Estamos basándonos en eso. Necesitamos automatizar la manipulación de piezas. ¿Okay? ¿Qué tiene que hacer el producto? Sujetar una pieza. Una de sus funciones. Tenemos productos que tienen un montón de funciones, como nuestros celulares, ¿no ven? Tienen un montón de funciones. Entonces, cuando tenemos
diferentes equipos, productos, proyectos, no solamente van a tener una función, usualmente van a tener más de una función. Requisitos, y esto es lo que les decía que tenemos que preguntar. ¿Qué debe cumplir? ¿Cómo tiene que ser? ¿No? Y aquí el cliente nos puede dar ejemplos, nos puede decir sujetar piezas de 1 a 3 kilogramos, tiene que recorrer 3 metros, ¿no? Hablábamos de la distancia de mesa a mesa. ¿Cuánto? 3 metros. ¿En cuánto tiempo tiene que hacer esto? En 5 segundos. Tiene que tener una precisión determinada y tiene que trabajar 8 horas al día. Ya teniendo esto, vamos a poner alternativas que cumplan. Las alternativas que ustedes me han dicho eran banda transportadora. ¿Cumple con los requisitos? ¿Puede sujetar piezas de 1 a 3 kilos? Si la diseñamos bien, sí. ¿Puede recorrer 3 metros si la diseñamos bien? Sí. ¿Puede completar el movimiento en menor o igual a 5 segundos? Sí. ¿Puede trabajar una precisión determinada? Sí. ¿Puede operar 8 horas al día? También, ¿no? Entonces mi alternativa 1 cumple. Mi alternativa 2, el brazo robótico. ¿Sujeta piezas de 1 a 3? Sí. ¿Recorre 3 metros? También. ¿Completa el movimiento en menor o igual a 5? Sí. ¿Precisión determinada? También. ¿Operar 8 horas al día? ¿Puede? Sí, ¿no ve? Entonces mi alternativa B también cumple. La tercera era el sistema no tripulado, ¿verdad? ¿Cumple también? ¿Sujetar piezas de 1 a 3? Sí. ¿Recorrer 3 metros? Cumple. ¿Completar el movimiento en menos 5? Cumple. ¿Precisión determinada? Cumple. ¿Operar 8 horas al día? Cumple. Ok, mis 3 alternativas cumplen. ¿Qué hago ahora? ¿Qué debería hacer? Ya, el presupuesto. ¿Qué más? Ya, puede ser. Cuando vamos cumpliendo con todas nuestras alternativas en los requisitos, pasamos a las restricciones. ¿Ok? Las restricciones nos van a decir todo. Por ejemplo, podemos pensar que ¿cuánto costaría mi cinta transportadora? ¿Cuánto creen? Un costo así. Láncense el número que quieran. 5,000. Ok. ¿Cuánto cuesta 5,000 bolivianos? Dólares. Ok. Ya. Brazo. 20. 50. Ya. 50,000. Ok. Vehículo no tripulado. 10. Ok. Ok. Entonces ya tenemos este precio. Digamos que el presupuesto del cliente es de 25,000 dólares. Si es de 25,000 dólares, con este ya no estamos, ¿no? Podemos con este y con este. ¿Qué pasa si su presupuesto es de 25,000 bolivianos? Ahí pensamos en otra solución. ¿Okay? Si todavía podemos hallar una solución con 25 bolivianos, con 25,000 bolivianos, que yo creo que sí, somos más ingenieros. Bueno. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué no podemos hacer entonces? Pasarnos de este presupuesto. No podemos. ¿Ok? Esto es lo que va a pagar el cliente. ¿Qué más? ¿Qué más no podemos hacer? Vamos a ver. Espacio. ¿Cuánto espacio va a necesitar la cinta transportadora? 5 metros. ¿Ok? ¿Cuánto de espacio va a necesitar el brazo? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto?
chicos. Lo que están haciendo ahorita, pensar en todas esas cosas, eso es diseñar. Ya ir pensando, ¿no ven? ¿Cuáles son mis limitaciones? Por ahí va a poder, por ahí no va a poder. ¿Cuánto? Díganme un número. Mientras tanto, vamos a pensar en el de abajo. ¿Cuánto va a necesitar el robot o el no tripulado? 1 metro. ¿Ya? ¿Cuánto? 1 metro considerando lo que se va a mover. Okay. Solo el equipo, 1 metro. Solo la cinta, 5 metros. Solo el brazo. ¿Cuánto? 2. ¿Cuánto? ¿Cuánto, chicos? 4. Ok. Entonces, digamos que nuestro cliente tiene como espacio total, quiere mover de una mesa que está acá a una que está acá, y tiene todo este espacio para hacerlo, y estamos hablando de una habitación de 4x4. ¿Con cuáles cumplimos y con cuáles no? ¿Lo ven? Entonces, ¿con eso también o no? ¿Con esta no? Ok, claro que no, porque tenemos 4x4. ¿Lo ven? Ok. Entonces, aquí no me cumple esta, aquí no me cumple esta. Luego tengo materiales disponibles. La señora quiere que todo sea metálico, que todo sea en aluminio. Ok, podemos, ¿no? Los 3 cumplen. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? El peso máximo y la normativa. Lo que tiene que soportar era 1 a 3 kilos, ¿no? ¿Los 3 pueden? Sí, los 3 pueden, para eso están diseñados, porque aparte de los requisitos. La normativa. Con la normativa en la industria tiene mucho peso, ¿ok? ¿A qué me voy con esto? A que hay normativa de qué materiales utilizar, qué dimensiones tiene que tener, qué partes seguras, si va a tener que usar qué tipo de motores, todas esas cosas que nos van a dirigir proyectos para ver qué podemos y qué no podemos hacer. Una vez teniendo todas estas restricciones, vamos a ver en cuáles ya dejan de ser. Por ejemplo, acá ya no me cumple, esta alternativa ya no lo voy a tomar en cuenta, solo para el ejemplo, ¿ya? Acá ya no me cumple, esta alternativa ya no lo voy a tomar en cuenta. Entonces, la única que me cumple solo con estas dos es esta. Pero, ¿qué pasa si en mi tabla, en otras 2 características, esta no me cumple? Entonces, vuelvo a diseñar para ver cuál de estos puedo optimizar de manera que me cumpla con la mayoría de los requisitos. ¿Ok? Y ahora vamos a ver algo bien interesante. ¿Cómo sabemos cuál solución es mejor? Y es a lo que les decía con la tabla. Probablemente la mejor solución sea un brazo que simplemente haga esto y esto, ¿verdad? Pero, ¿qué hago en ese caso? No importa el costo, directamente me voy a la eficiencia y seguridad. La mayoría de los brazos van a cumplir con normativas de seguridad porque su función es trabajar en industrias. Entonces, ahí con normativa ya cumplimos. Entonces, ¿qué hago? No me cumple costo, pero me cumple peso, eficiencia, seguridad, precisión y sostenibilidad. Y es ahí cuando tomamos decisiones ingenieriles, ¿ok? De si continuamos con el brazo o rediseñamos una nueva solución, ¿ok? ¿Qué se llama a cuando tenemos esas diferencias? Los trade-offs, ¿ok? Pregunta de examen. Todo lo que les digo es pregunta de examen, luego entren en el examen, ¿ya?
De verdad, ya. Balances o equilibrios de costo-beneficio son la clave de la ingeniería. ¿De qué dependen los trade-offs? De toma de decisiones como ingenieros en base a todo lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué es lo que hemos visto anteriormente? Háganme recuerdo. Hemos partido por necesidad. Función, excelente. Luego, requisitos, maravilloso. Luego, restricciones. Y finalmente, exacto. Súper. Criterios de evaluación, ¿verdad? Entonces, los trade-offs son esos equilibrios, balances o equilibrios de costo-beneficio, ¿ok? No existe una solución perfecta y lo acabamos de ver con un ejemplo sencillo, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, tal vez lo más práctico sería una cinta mecánica o una banda transportadora, mejor dicho, pero no cumple con el espacio, ¿no? Entonces nos pasamos un brazo robótico, pero no cumple con el costo. Entonces, no siempre va a haber una solución perfecta. Es decir, no, en muchos casos, en la mayoría de los casos, no se va a cumplir con los requisitos y restricciones al 100%. Entonces, hay que buscar la mejor solución bajo ciertas restricciones y hacer ese balance o equilibrio. Esa es la capacidad de ustedes como ingenieros, ¿ok? Tanto como ingenieros mecatrónicos como ingenieros en innovación empresarial, ¿ok? ¿Por qué? Porque en todo momento tienen que saber qué decisión tomar, porque ustedes están desarrollando este proyecto y este diseño. Entonces, ustedes deciden cómo y qué decisiones van a tomar, ¿ok? Voy a darles ejemplos comunes en ingeniería, ¿ya? La mayoría de estos ejemplos me han pasado en la vida profesional, ¿ok? Aquí les voy a dar algunos ejemplos de los 5 más comunes en ingeniería, ¿ya? Rendimiento versus costo. Ese es el más común. Porque en muchos proyectos de ingeniería que el usuario o el cliente va a querer algo así, de repente su presupuesto pensado puede ser así, chiquitito, ¿no? Entonces, eso es súper variable, ¿ya? Rendimiento versus costo. La calidad de los materiales, por ejemplo. Y aquí hay un ejemplo. Usar titanio o fibra de carbono mejora la resistencia de una estructura, pero eleva el costo de fabricación drásticamente frente al acero o aluminio. Entonces ahí decido si quiero que me cueste más o bajarle la resistencia, ¿no? ¿De qué va a depender? ¿Qué harían ustedes en ese caso? ¿Que cueste más o le bajo la resistencia? ¿Qué decisión tomarían? Lucas, ¿qué decisión tomarías? ¿Le bajas el costo o le bajas la resistencia? ¿De qué depende? Excelente respuesta. Todo va a depender de qué necesita y cuál es la función, ¿no? O sea, si por ejemplo se necesita para algo que no necesita mucha resistencia, ok, uso el acero o uso el aluminio y le bajo los costos. Pero si necesito que realmente sea bien resistente, ni modo, mantengo eso porque sé que va a tener más vida útil, más calidad, más resistencia, etcétera, pero el costo también va a ser elevado, ¿no? Entonces depende mucho la función que va a tener. Poder de cómputo. En ingeniería de sistemas, procesar datos en tiempo real requiere servidores costosos. El trade-off implica aceptar un pequeño retraso para reducir el gasto en infraestructura. ¿Ok? Entonces es ese balance lo que hacemos, ¿ya? Luego, seguridad versus economía.
la vida humana y la estabilidad son prioritarias. Siempre, siempre que hacemos cualquier producto, cualquier proyecto, etcétera, la vida humana y la estabilidad son prioritarias, ¿ok? Siempre empezamos de ahí. Pero los recursos son finitos. Ahí tenemos un ejemplo, factores de seguridad. En ingeniería civil, un puente se diseña para soportar varias veces el peso máximo esperado. Subir demasiado ese factor hace que la obra sea económicamente inviable. ¿Qué quiere decir eso? Estamos construyendo un puente, queremos que sea seguro. Bueno, le vamos a poner un factor de seguridad altísimo. El puente va a subir totalmente el precio, es inviable, se cae el proyecto. ¿Ok? Entonces, esas decisiones de hasta cuánto podría subir mi factor de seguridad de manera que sea seguro, pero no me suba mucho el costo, ese es el trade-off. Balancear, equilibrar. Necesito esto y necesito lo otro, ¿ok? No puedo tener los dos a la vez, entonces lo pongo en equilibrio, ¿ok? Redundancia. En ingeniería aeroespacial, duplicar o triplicar los sistemas de control por si uno falla aumenta la seguridad, pero añade peso muerto y duplica el costo de producción. Entonces ahí repensarla una y otra vez. O sea, ¿qué hago? Duplico, triplico los sistemas de control, ya, pero esto me va a dar mucho peso, el costo de producción va a ser muy elevado, nuevamente se cae el proyecto. Muchos proyectos se caen o no son viables por la parte económica. Entonces, siempre hacer la evaluación tanto de funcionalidad como de la parte económica, ¿ok? Vamos con otro ejemplo, velocidad versus calidad. El tiempo de entrega limita la perfección técnica, ¿ok? La velocidad no se refiere a qué tan rápido funciona el sistema, sino la velocidad se refiere al tiempo de entrega, ¿ok? Es lo que les decía hace rato. Si un proyecto tú más o menos planificas y calculas que te va a tomar 2 semanas, pero el cliente lo necesita para de aquí a una semana, puede que no tengas la misma calidad, porque lo vas a hacer a la rápida, tal vez no vas a tener el tiempo suficiente de pruebas, tal vez no vas a analizar si funciona o no funciona correctamente, vas a tener que quitar alguna de las funciones, etcétera. Entonces ya completamente ha bajado su calidad, pero le estás dando un producto final, ¿no? Y el cliente lo necesita para dentro de una semana, sí o sí, ¿no ves? Entonces, ¿qué pasa? Igual haces un equilibrio. Hablas y le dices, ok, en 2 semanas yo te entrego este avión. En una semana te puedo entregar una petita, ¿no? Pero va a funcionar la petita, ¿no? Entonces siempre garantizando, va a funcionar. Es más pequeño, pero ha perdido todos los atributos que tal vez tendría en 2 semanas, o por lo menos la mitad de los atributos, porque es la mitad del tiempo, ¿ok? Entonces hacer esa compensación de no decirle directamente no, pero sí tal vez hacer un reajuste de qué puedo hacer en el tiempo que me estás dando, ¿ok? Por ejemplo, un lanzamiento de software en ingeniería informática, lanzar una aplicación rápido para ganarle a la competencia implica salir al mercado con errores menores que se solucionarán después. Y esto pasa mucho con nuevas aplicaciones. Cuando tienen una idea o cuando tienen algo que se está poniendo de moda, ok, lo lanzan, ¿no? Pero en el trayecto va a haber errores y puede que tenga retrasos, bugs, etcétera, que al final ni modo, pues porque ya la han lanzado, ¿no? Pero ¿para qué han hecho esto? Para ganar tal vez ese tiempo. Entonces, sí llega a pasar. Luego, el fraguado del concreto. En construcción, por ejemplo, acelerar el secado con químicos ahorra tiempo de obra, pero puede comprometer la resistencia a largo plazo si no se controla estrictamente. Esta del fraguado es una experiencia que he tenido, por ejemplo, en el área constructiva, de que efectivamente cuando quieren acelerar los obreros, los albañiles, ven de qué forma más secar, ¿no? Y alguna vez incluso he visto que hasta con secadora están secando las paredes, cosa de que rapidito seca. Seca por fuera, por dentro no.
3 meses viviendo en el departamento, se empieza a quebrar la pared, ¿no? O, no sé, no agarra la pintura como tendría que ser, porque le han puesto un químico que la repele, pero ese químico lo han puesto para secar. Entonces, sí han logrado que sea más rápido el proceso, pero han dañado tal vez la calidad final que debería tener el equipo, o la pared en este caso, ¿ya? Luego, sostenibilidad ambiental versus eficiencia energética o económica. La transición hacia tecnologías limpias introduce nuevos balances complejos. Vamos a hablar de los vehículos eléctricos que ahora están tan a la moda porque la gasolina no nos está jugando muy bien, ¿no ve? Entonces, en ingeniería automotriz, las baterías grandes dan más autonomía, pero aumentan el peso del auto, requieren minería intensiva de litio y elevan el precio final, ¿no? Ese es un ejemplo. Luego, las energías renovables. Instalar paneles solares elimina la emisión de gases, pero su generación es intermitente y requiere sistemas de almacenamiento que hoy en día siguen siendo ineficientes o costosos. Esto, por ejemplo, actualmente yo estoy en un proyecto de ingeniería de paneles solares. Este proyecto tiene como objetivo disminuir en un pueblo el costo que pagan de la luz, ¿ok? Vamos a colocar paneles solares, pero haciendo un detallado y analizando más a fondo, lo que se van a ahorrar en 5 años, van a pagar por el panel este año, ¿ok? O sea, es un proyecto que no es sostenible, lastimosamente, pero que han decidido el cliente que igual lo quiere tomar, ¿ok? ¿Qué pasa? La vida útil del panel es 5 años. ¿A qué me voy con esto? De estos paneles, exclusivamente, hay algunos que te duran 5, 10, 15, 20, ¿ok? ¿A qué me voy con esto? Que la persona que pagaba 50 bolivianos mensual capaz, ahora va a pagar 25 bolivianos, ya no va a pagar los 50. Ok, pero esos otros 25, si sumamos de 5 años, es lo que va a pagar hoy por colocarse el panel. Pasados estos 5 años, en los que hubiera pagado estos 25 bolivianos, el panel igual le va a dejar de funcionar, ¿no? Entonces, al final no estamos solucionando nada, le estamos dando un costo de golpe que podría pagar en 5 años, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que hoy en día está de moda los paneles solares y piensan que está solucionando el tema de la electricidad. Si hacemos una buena planeación y un buen costo-beneficio, sí, sí, claro que sí. O sea, si lo que van a pagar sería menos y el costo del panel fuera menos, etcétera, sí podemos darle este beneficio, ¿ok? Entonces, la sostenibilidad ambiental a veces hay que analizar bien si económicamente realmente va a solucionar a futuro o solamente me está solucionando ahorita. Solamente pienso que lo estoy haciendo bien porque ahorita voy a pagar 25, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo de trade-off. Luego, complejidad versus mantenimiento. Mayor innovación, mayor dificultad para reparar. Sistemas mecatrónicos, por ejemplo. Automatizar una fábrica con robots inteligentes agiliza la producción, pero requiere personal técnico extremadamente especializado y costoso para cuando los robots fallan. O finalmente requiere mantenimiento muy costoso, ¿no? Entonces ahí ver si realmente vale la pena que todo sea automático, ¿no? Luego, código de programación. Usar la tecnología más avanzada del mercado puede hacer un software más rápido, pero dificultará que otros programadores entiendan y mantengan ese código en el futuro. Entonces hay que considerar todo esto al momento de tomar decisiones de diseño y en qué puedo ceder y en qué no. ¿Dónde hago equilibrio y dónde tengo que ser estricto? Decisiones, ¿ok? Todo eso es decidir. Entonces, vamos a hacer esta práctica ahora. Dinámica grupal de máximo 5 personas, mínimo 3, ¿ya? Donde se incluyan ambas carreras. ¿Por qué? Porque es importante y van a ver cómo
solo con ambas carreras van a sacar buenos resultados. Van a diseñar una solución para reducir las filas en la cafetería de la universidad. Digamos que nuestra U tiene filas larguísimas, ya así nos lo imaginamos. Entonces, van a diseñar una solución para reducir las filas en la cafetería de la universidad. Tienen que ubicar esto. ¿Cuál es la necesidad? ¿Quién es el usuario? ¿Cuál es el problema real? ¿Qué requisitos tendría y qué restricciones existen? Estamos hablando de la U, entonces ustedes conocen bien estas restricciones, ¿ok? Y también reconocen qué requisitos. Empiecen, chicos, tienen hasta I45 a partir de este momento. 5 personas, mínimo 3 personas, ambas carreras, a partir de ahora.